Hola, hola, buen día, Dios les bendiga mis hermanos. Estamos hoy terminando la clase de esta semana que es la lección 17, bueno, la clase de hoy, pero la lección de esta semana. Y el tema de hoy, el último de esta lección es resultados de la personalidad cristiana. Acuérdense que nosotros habíamos visto ya el primer tema que era quién era la fuente de la personalidad cristiana. La fuente de la personalidad cristiana, pues, ¿quién es? El Espíritu Santo morando en nosotros. Y la fuente del conocimiento para que el Espíritu Santo obre en nosotros es la palabra de Dios. Y el segundo tema que miramos son las características de la personalidad cristiana. Y esas características no son más que el fruto del Espíritu. Y miramos los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Tiene 9 aspectos principales y de ahí se derivan pues muchísimos más principios y valores, ¿verdad? A partir de esos 9 aspectos de la personalidad cristiana que vienen a ser en conjunto el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a ver entonces el resultado de haber sido redimidos, de que el Espíritu Santo more en nosotros y de estar dando frutos. Ese va a ser el resultado de una persona redimida por la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo morando en él y dando frutos para el Señor. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y empezamos diciendo, dice, en primer lugar, los resultados de cultivar una personalidad cristiana se demuestran en nuestra vida personal, es decir, disfrutando del verdadero gozo y paz todos los días, sin que estos se borren por las circunstancias, aunque sean difíciles, que a veces son parte de la existencia humana. De igual manera, la personalidad cristiana, que incluye la templanza, la mansedumbre, el gozo, el amor, etc., será de gran bendición sobre la vida de aquellos que rodean al cristiano. Es decir, que nosotros seremos influencia o seremos esa luz que el Señor dice sobre los demás, ¿verdad? Habrá mucha armonía, amor incondicional, sacrificio personal por el bienestar de otros, sensación de seguridad y bienestar, verdadera confianza, apoyo mutuo, colaboración para edificar la vida de los demás, confianza, fe. Entonces podríamos usar el refrán popular y decir que esa persona es en realidad un verdadero pedacito del cielo aquí en la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Que las personas se pudiesen expresar de nosotros así. Pero pues tenemos que trabajar mucho en nuestra vida personal y nuestro único trabajo es bien simple. Solamente tiene un nombre, se llama obediencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer para que nosotros seamos vistos así, como dice aquí, como un verdadero pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces hay que trabajar mucho solamente en una cosa, obediencia. Sin obediencia no hay comunión con Dios. ¿A qué es lo que vamos a obedecer? La palabra. Entonces es conocimiento, obediencia, conocimiento de su palabra y ponerlo por obra, ponerlo en práctica, esa es la obediencia. En tercer lugar, ya vimos el primer lugar, ¿verdad? Que era pues cultivar esa personalidad, poner en práctica esos valores el segundo punto era, aún en las peores circunstancias, nosotros seguir manifestando el fruto del Espíritu. Y en tercer lugar dice, veremos los resultados de la personalidad cristiana en nuestra relación con Dios, si es que lo hacemos, ¿verdad? Como Padre amoroso, Dios desea que podamos disfrutar de su amor de una manera pura e íntima, que podamos disfrutar de su presencia en comunión continua mediante la obediencia a su palabra. Al vivir una vida en el Espíritu con una personalidad que ha desarrollado todo el fruto de él, podemos verdaderamente disfrutar de todas las circunstancias y las características que la presencia de Dios produce en nuestras vidas, aunque sean adversas
esas circunstancias. Un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una verdadera vida que es abundante, como nos enseña Jesús. Y vamos a ir a la cita que es Juan 10:10. Y dice el Señor en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, el Señor ha venido para eso, a nuestra vida. Ha venido a nuestra vida desde el día que le aceptamos como nuestro único Salvador. A eso, a darnos paz, a darnos esperanza, a darnos gozo, a darnos todos los aspectos del fruto del Espíritu. Sin embargo, el enemigo de Dios, Satanás, ha venido para destruir, para dividir, por eso es un ladrón, porque ha venido para robarnos la paz. No le permitamos que nos robe la paz. Seamos obedientes a nuestro Señor, porque Él ha prometido darnos esa paz verdadera, ese gozo, y si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Estas experiencias pueden ayudarnos a acercarnos a Dios y desear permanecer unidos a Él. También en cuanto a nuestra relación con Dios, una personalidad verdaderamente cristiana que demuestra todo el fruto del Espíritu Santo hace que la persona esté siempre en armonía con Dios y sus prójimos. Ser santos es estar en armonía con Dios, estar en armonía con los demás, pero esta armonía está basada en que compartimos la misma naturaleza de Dios con nuestros semejantes. Cuando Dios nos hace partícipes de su naturaleza, llegamos a pensar como Él, no siempre con la misma sabiduría, no siempre con el mismo entendimiento, pero pensamos como Dios porque dentro de nosotros nos hemos llenado de su palabra. Deseamos entonces lo que Él desea. Miren qué bonito que si nosotros llenásemos nuestra vida, nuestra mente de su palabra, estaríamos pensando como Él y deseando las cosas que Él desea. ¿Qué desea Dios? Que tengamos paz, que tengamos armonía entre nosotros, que vivamos con gozo, que tengamos esa templanza para resistir a Satanás, que tengamos esa confianza, esa fe, ese amor por nosotros mismos y el prójimo. Finalmente, y por encima de todas las cosas, el vivir diariamente con una personalidad cristiana nos permite ser de agrado a Dios. Podemos disfrutar de saber que nuestra personalidad cristiana complace el corazón de Dios, trae gloria y honra a nuestra vida y coopera en el avance del plan de salvación que Dios tiene para otros que aún no han sido alcanzados por su palabra. Qué bendición tan grande es servir al Señor y dar frutos para Él. Vamos a ir ahora a Salmo 51 y vamos a leer del 10 al 13. Entonces la palabra de Dios dice así en el Salmo 51 y leemos del 10 al 13 y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué bonita oración, ¿verdad? Esta oración, pues, este salmo, es de David, y esta oración dice que David la hizo después de que él tuvo aquella relación con Betsabé. Y Natán vino a corregirlo, ¿verdad? Natán fue duro con David, lo hizo que se confrontara con su pecado. Entonces, Natán el profeta lo que hizo fue darle palabra a David, y al darle palabra a David no dijo: oye, ¿por qué me juzgas? No, David fue confrontado con su palabra. ¿Saben por qué? Porque dice la misma escritura que el corazón de David era un corazón que agradaba a Dios. Entonces, por eso David, en ese tiempo no tenían el Espíritu Santo las personas, aunque agradaran a Dios, no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando una persona estaba entregada por completo al Señor, entonces cuando venía palabra del profeta,
¿Qué era lo que hacía esta persona que realmente estaba entregada su vida a Dios? Que el Espíritu Santo a través del profeta venía sobre él, a través de las palabras del profeta. No tenían Biblia, era solamente la ley. Y el profeta era el encargado de eso, de darle esa palabra al que caía en error. Y miren cómo era conocido la persona que estaba entregada a Dios, a diferencia de Saúl. ¿Qué hizo Saúl cuando lo confrontó el profeta? Se justificó, ¿verdad? Y mintió, se justificó, quiso quedar bien ante el profeta y Dios lo desechó. En cambio, David, cuando el profeta lo confronta, le da palabra. Natán era el profeta. Cuando le da palabra, David se arrepiente, reconoce su error. Y este salmo, David lo escribió en el arrepentimiento que tuvo cuando Natán lo confrontó por haber tomado a Betsabé, la mujer de un militar de él. Entonces, miren mis hermanos, esa debe ser nuestra actitud, la de David, no la de Saúl. No justificarnos y no mentir. Aunque no mientas, justificarte está mal, pero tengamos la actitud de David. ¿Por qué aquí el escritor no nos da el ejemplo de Saúl? Porque ese es un mal ejemplo. Nos da el ejemplo de David, que al ser confrontado por el profeta, se arrepintió y escribió estas letras tan hermosas del Salmo 51. Entonces nosotros, cuando alguien nos predique o nosotros leamos la palabra, no nos justifiquemos, sino que confrontémonos con el pecado, porque le dijo Pablo, no recuerdo, ya les diré en otra ocasión, no recuerdo a quién, pero Pablo creo que fue a los Corintios que les dijo que se examinaran ellos mismos para que no fuesen examinados por el pueblo. Es decir, por los inconversos, por los gentiles, aún le dijo. Es decir, que cuando nosotros no examinamos nuestra vida, vamos caminando en error. Y entonces los demás que siempre están mirando qué hacemos, encontrarán algo en qué juzgarnos y sobre todo en qué hacer que demos mal testimonio de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador. Porque ellos dirán, mira, y es cristiano. Por eso dijo Pablo, examínense cada día ustedes mismos a través de la palabra de Dios para que no sean juzgados por los demás, pero también, dijo Pablo, para que no acumulen ira para el día del juicio santo de Dios. Entonces sabemos que todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, por eso hay que cuidar de examinarnos todos los días a la luz de la palabra. Y así ni seremos juzgados por los demás, por los gentiles, ni por los otros hermanos, ni por nadie, sino solamente en el día de que seamos juzgados en el tribunal de Cristo, pero no habremos acumulado ira. Esa es la razón por la que hay que juzgarnos a través de la palabra cada día nosotros mismos. Y terminamos esta clase con la conclusión que dice, todo el fruto del Espíritu que es elemento característico y distintivo de un redimido Hijo de Dios adoptado por la sangre de Cristo, que le ha dado una personalidad verdaderamente cristiana, puede ayudarnos a hacer una autoevaluación, lo que les estaba diciendo, examinarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos. Dice, puede hacer una autoevaluación sana y efectiva. Todo ello hace que una personalidad cristiana, después de haberse autoevaluado, produzca resultados muy beneficiosos para su vida personal, para su vida familiar y para su vida social en el trato con los semejantes, con su prójimo. Podemos entonces confiar que Dios, nuestro Padre Celestial, desea que seamos hijos sanos, gozosos y cercanos a Él, y que su gran poder, a través de su palabra, pueda lograr en nosotros una real transformación de nuestras vidas para poder tener una verdadera personalidad cristiana. Entonces, mis hermanos, hemos leído aquí, el escritor nos lo ha traído y bien justificado con citas bíblicas, que nosotros no tenemos una personalidad cristiana
por conocer mucho de la Biblia, ni por tener un ministerio, ni por ir a la iglesia, no, ni por hacer buenas obras. Esa personalidad solamente nos la va a dar el Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora que ya lo sabemos, vayamos y pongámoslo por obra. Que tengan un bendecido día, que su semana termine así, como dice la palabra, con paz, con gozo, con fe, con confianza, dando amor y recibiendo amor, con esa templanza para resistir cuando tengamos deseos, porque nuestra carne, seguimos siendo humanos y nuestra carne siempre va a tener deseos de hacer el mal. Recuerden lo que Pablo decía: lo que quiero no hago, y lo que no quiero hacer, esos son los deseos que tengo. Él decía que tenía una lucha entre su mente, que su mente estaba llena de la palabra de Dios, pero decía que sus miembros le jalaban a hacer el mal. Nuestros miembros, pues, es todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra lengua, nuestras piernas que nos llevan. Nuestros pies nos llevan a donde no debemos ir, a lugares que no debemos estar los hijos de Dios. Nuestras manos quizá nos hacen hacer cosas que no debemos hacer. Nuestra lengua es nuestro peor enemigo, que nos hace decir cosas que no agradan a Dios. Entonces, mis hermanos, que tengan un bendecido día.